Una piedra cae desde la boca de un pozo al interior del mismo. El ruido producido al chocar con el agua se oye 3,2 segundos después. Averiguar qué profundidad se encuentra la superficie del agua. La velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. En este problema nos están mencionando que una piedra va a caer al interior de un pozo hasta llegar al fondo y chocar con el agua. Y luego el ruido vamos a escuchar 3,2 segundos después. Tenemos que averiguar qué altura tiene este pozo o qué profundidad tiene. Vamos a graficar. Tenemos un pozo del cual se arroja una piedra hasta donde haya agua. Tenemos una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Queremos hallar la altura o la profundidad del pozo. Además de que después de chocar en el fondo con el agua, el sonido de ese choque se escucha 3,2 segundos después. Y tenemos un dato adicional, que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Planteamos este problema. Tenemos la gráfica. Vamos a sacar los datos. Datos del problema. Velocidad inicial 0 metros sobre segundo. Nos están pidiendo hallar la profundidad del pozo. El tiempo que demora en escucharse el sonido es 3,2 segundos. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. La aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Son los datos que tenemos. Aquí tenemos que hacer una diferencia. Hay dos tiempos. Un tiempo en el que demora en caer hasta el fondo del pozo. Y el otro tiempo que demora en subir el sonido hasta la boca del pozo. Tanto el tiempo de bajada como el tiempo de subida en total es 3,2 segundos. Esa es una primera aclaración. Ahora vamos a ver cómo hallamos el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Tenemos esta ecuación para caída libre. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, en este caso más, ¿por qué? Porque va a ir a favor de la aceleración de la gravedad, más 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que siempre hemos ido utilizando para la altura. Como la velocidad inicial es igual a 0, entonces se anula directamente. Vamos a utilizar la altura es igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación. Aquí hay que hacer notar que estamos hablando del tiempo 1, o sea, del tiempo que demora en bajar. Segundo, de subida el sonido. Una vez que llegue al fondo del pozo, se produce un ruido y el ruido sube hasta la boca del pozo en un tiempo de, y eso queremos calcular. Tenemos esta ecuación que es de movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad siempre es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, esto vamos a reemplazar por lo que tenemos.
Es decir, vamos a contextualizarlo. En este caso sería no distancia, sino altura. Y este tiempo t va a ser el tiempo 2, el tiempo que demora en subir el sonido. Entonces la ecuación es la velocidad es igual a la altura sobre el tiempo 2. El tiempo 2 es el tiempo que va a demorar el sonido desde el fondo del pozo hasta la boca del pozo. Entonces ya tenemos esta ecuación. Lo que vamos a hacer es, tenemos aquí la velocidad del sonido, tenemos la altura, que es lo que queremos hallar, ¿no? El tiempo 2. Esta ecuación vamos a reemplazar aquí. O sea, la altura lo reemplazamos aquí. Entonces, lo que tenemos es, reemplazando la primera ecuación en la segunda, eso es igual a la velocidad es igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo 1, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre el tiempo 2. ¿Por qué reemplazamos? Porque la altura es una incógnita, eso es lo que queremos hallar. Sin embargo, no tenemos tiempo 1, tampoco tenemos tiempo 2. Si aquí vemos esto, podemos volverlo una ecuación donde hay tiempo 1, tiempo 2. Y al inicio hemos visto que tiempo 1 más tiempo 2 es 3,2. Entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, tiempo 1 y tiempo 2, para poder hallar la altura. Entonces, por eso nos conviene reemplazar en esta ecuación esto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a despejar, ¿no? Esto lo vamos a llevar que está dividiendo, lo vamos a llevar a multiplicar. Ahí tenemos el tiempo que estaba dividiendo, lo hemos pasado a multiplicar para hacer de una manera más sencilla. La recomendación siempre es en ecuaciones, cuando tengamos fracciones hay que tratarlo de convertir, hay que tratar de eliminar esas fracciones. Aquí tenemos el tiempo 2, aquí tenemos el tiempo 1, es una ecuación con dos incógnitas. Pero la otra ecuación que teníamos en la ecuación inicial es que el tiempo 1 más el tiempo 2 es 3,2. Y estos dos son un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que podemos hacer es despejar de uno y reemplazar en el otro. Podemos despejar de aquí uno de los tiempos y reemplazarlo aquí, o al revés, de aquí podemos despejar y reemplazarlo aquí. Y eso en cualquier caso va a ser igual, ¿no? Pero siempre hay que ver que sea lo más sencillo posible. Y lo más sencillo posible aquí es, por ejemplo, si yo despejo el tiempo 2, ya puedo reemplazar aquí. Entonces, reemplazando aquí voy a tener una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a despejar tiempo 2. También puedo despejar tiempo 1 y reemplazarlo aquí y solucionar. Entonces, el detalle es, si despejo tiempo 1 aquí voy a armar un binomio. Ya, o sea, es tiempo 3,2 menos tiempo 2. Y eso hay que resolver el primer término al cuadrado, más menos 2 veces del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Sí, hay que resolver un poquito más difícil. No difícil, sino que se complica. Entonces algo sencillo sería, por ejemplo, despejar el tiempo 2. Despejo el tiempo 2, este tiempo 1 va a pasar a restar y lo reemplazo en esta ecuación. Despejamos y tenemos que el tiempo 2 es igual a 3,2 menos el tiempo 1. Y esto voy a reemplazar aquí en este tiempo 2. Entonces, reemplazando esa ecuación, tengo de esta manera. Esta es la ecuación en la que voy a reemplazar al tiempo 2. ¿Y qué tengo ahí? Me da algo como esto. La velocidad
multiplicado por 3,2 menos el tiempo. Y lo demás se mantiene. Si aquí nos damos cuenta, hay una ecuación con una incógnita, que es el tiempo 1. Pero tiene su complicación porque este tiempo está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Vamos a ver, lo más sencillo aquí va a ser, por ejemplo, reemplazar los números. También podemos hacerlo con puras letras, pero nos va a llevar un largo camino que vamos a tener que manejar puras variables, ¿no? Pero si reemplazamos con los números vamos a ir más rápido. Por ejemplo, esta velocidad es 340 metros y esta gravedad es 9,81. Entonces, si reemplazo los datos directamente, me voy a ir como a la matemática más directa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta ecuación, ya cuando he reemplazado los números, son puros números con una sola incógnita, que es el tiempo 1. Entonces, lo que voy a hacer a esta ecuación es empezar a simplificar. Por ejemplo, 340 metros lo multiplico por 3,2. 340 metros lo multiplico por el tiempo 1. Hasta ahí. Este 9,81 puedo dividir entre 2. Entonces ya se simplifica la ecuación. Voy a hacer ese paso. 340 por 3,2 es 1088. 340 multiplicado por menos t es menos 340 por t1. Igual, 9,81 es dividido entre 2 es igual a 4,9. Tiempo 2 al cuadrado, ¿no? Ya desde aquí arriba se podía apreciar de que esta ecuación va a ser, aunque sea de una sola incógnita, es cuadrática. Entonces, dos resultados, ¿no? Tiempo al cuadrado, tiempo a la primera y eso. Entonces, esta ecuación es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, esta ecuación cuadrática tengo que solucionar. Primeramente vamos a ordenar, vamos a llevar todo a un solo lado. A la derecha vamos a llevarlo. Y todo lo que se lleva se cambia de signo. Ordenando la ecuación tengo 4,9t al cuadrado. Este que estaba con menos está con más. Y estaba con más, con menos, todo es igual a 0. Esta es la forma general de una ecuación cuadrática, de una ecuación que está elevada al cuadrado. Si vemos esta ecuación, ya sabemos resolver esto con álgebra. Por álgebra tenemos una fórmula general, ¿no? Podemos optar muchos métodos. Por ejemplo, hay métodos de aspa simple, Ruffini, podemos utilizar cualquier otro método, ¿no? Pero en ecuaciones cuadráticas tenemos una fórmula general que eso nos va a permitir hallar el resultado directamente. La fórmula general nos dice que la ecuación para una ecuación cuadrática es menos b, ¿no? Ese es el menos b, bueno, en realidad este es el b, ese número, con su signo, ¿no? Entonces, menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Es la ecuación típica de una ecuación cuadrática o la solución típica. Entonces menos b ya hemos dicho que es 340, a sería 4,9 y c sería menos 1088. Entonces ya identificamos directamente cuáles son los coeficientes. Entonces ya si vemos esta ecuación podemos adaptarlo nosotros a t, ¿no? Entonces reemplazamos en t. El tiempo uno puedo calcular con, como decía, menos b, menos 340, más menos raíz cuadrada de 340 al cuadrado, menos 4 por a. A vale 4,9. Entonces aquí está 4,9. Por c, c vale menos 1088. Y aquí es menos 1088. Todo eso dividido entre 2a. 2a, a vale 4,9. Ya tenemos identificado. Por lo tanto, ya estamos a punto de hallar el tiempo que va a demorar en bajar.
tiempo 1. Reemplazamos en la calculadora esta ecuación. Tenemos fracción menos 340. Vamos a trabajar primeramente con el signo más. Ya. El signo más 340 elevado al cuadrado menos 4 por 4,9 por menos 1088 sobre 2 por 4,9. Eso es igual a 3,06. Ese es uno de los tiempos. 3,06. Ahora vamos a ver con signo negativo. ¿Qué hay con signo negativo? Porque la ecuación nos dice es más primeramente y es menos. Son dos soluciones. Con menos nos da menos 72,45. Entonces tenemos esas dos soluciones para el tiempo. El primer tiempo es 3,06 y el segundo tiempo es menos 72,45. De hecho es que esta solución se va a anular. ¿Por qué? Porque no existen tiempos negativos, ¿no? Entonces, la solución es esta. El tiempo que va a demorar en caer hasta el fondo del pozo es 3,06. 0,14 segundos es el tiempo que demora en subir, ¿no? Entonces, reemplazamos este tiempo en la primera ecuación que teníamos, ¿no? Para calcular la altura. Entonces la altura hemos dicho que es igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Reemplazamos los datos. 1/2, la aceleración es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Todo eso multiplicado por 3,06 segundos elevado al cuadrado. Y de ahí nos da un resultado de la altura de 45,93. Reemplazamos, ¿no? Para verificar 1/2 de la aceleración de la gravedad, 9,81 multiplicado por 3,06 segundos al cuadrado. Nos da una altura de 45,93 metros. Eso es la altura que tiene hasta el fondo este pozo. Baja en 3,06 segundos y sube en 0,14 segundos, ¿no? Para que el total del tiempo sea 3,2 segundos. De esta manera que tenemos el resultado final.